Ahí entonces estamos listos para partir. Les quiero recordar que estamos trabajando con el objetivo que nos invita a cantar, a tocar instrumento, a hacer expresión musical. ¿Ya? Y ese es, si no me equivoco, el objetivo de aprendizaje 3. No tengo mi plan. Ya no importa, creo que es el objetivo 3. El objetivo de aprendizaje 3. ¿Ya? Estamos revisando repertorio y estamos tocando distintas cosas. Ya partimos con la lectura musical, ¿cierto? Ustedes ya aprendieron lo más básico, lo más fundamental de lo que es tocar una pieza mirando una partitura. Por lo tanto, ya están. ¿El objetivo de qué, Catalina? El objetivo de aprendizaje 3 es el que estamos trabajando durante este periodo, ¿ya? Así que no nos hemos retirado de ese objetivo todavía. Y eso lo vamos a ver durante todo el año. Después vamos a ir revisando otros. El objetivo de la clase de hoy, chiquillos, básicamente es cantar. Los voy a hacer cantar. Y para eso les voy a compartir algo que preparé para que ustedes puedan trabajar conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a admitir aquí a un par de estudiantes. Ya. Nosotros trabajamos con la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón. Si alguien me puede responder. Grabamos ya, o sea, hicimos ya la práctica de canto de esa canción o no la hemos hecho aún. No. No la hemos hecho, pero vimos el PowerPoint con el texto, con el video, escuchamos la canción o todavía no hemos hecho eso tampoco. Creo que no, todavía no. O sea, de lo que me acuerdo de la clase pasada no lo vimos. Ya. Es que miren, yo les voy a compartir. Parece que yo me equivoqué con las fechas. Espérenme un poquitín. Ahí está. Ven, es que les puse 4 de junio, pero ya estamos a 11, entonces me parece que yo me equivoqué con las fechas. Ese era, ¿ven? El objetivo de aprendizaje 3, tocar, o sea, cantar y tocar repertorio diverso. Como ya hicimos el trabajo de tocar repertorio relacionado a la música docta, ya, lo vamos a ver de nuevo si es que lo vimos, y si no, estaríamos viéndolo por primera vez, porque yo la verdad es que no me acuerdo tampoco, no tengo un registro en mi memoria de haber visto esto con ustedes. Sí sé que lo vi con los otros primeros medios. Miren, pasa que nosotros para poder cantar tenemos que saber un poquitito de cosas que nos ayuden a saber qué es lo que vamos a cantar y poder imprimirle a nuestra acción vocal un estilo que sea compatible con lo que vamos a cantar. En este caso vamos a trabajar la música popular, ¿ya? Y una pinceladita de esto es contarles que la música popular es un género musical, ¿ya? No es un estilo, no es una forma, sino que se llama género musical. Hay muchos géneros musicales, ¿ya? Uno de ellos es la música popular. Y esta música, dice la definición, que comprende un conjunto de estilos musicales. Ya todos los géneros tienen dentro de sí diferentes estilos. Por lo tanto, ya vemos que no son las mismas cosas. Que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Por lo tanto, la música popular va enfocada hacia grandes grupos de personas. Es como la música de las masas, ¿ya?
la música popular es música conocida por mucha gente, por ejemplo, en un país o en muchos países, como por ejemplo la música que hace Ricky Martin, que la conocen en distintos lugares. Hay gente que vive, por ejemplo, en América, en toda América conocen la música de Ricky Martin, pero en Europa también conocen la música de Ricky Martin. Hablen o no hablen el español, Ricky Martin también tiene música cantada en inglés, por lo tanto también en otros países en donde conozcan el habla inglesa o donde la gente sepa hablar inglés, se hace popular o se hace muy conocido porque él llega hasta Europa. Pero también la música de Ricky Martin ha llegado hasta Asia, ¿ya? La música de Ricky Martin también es conocida en África, por ejemplo. Entonces, Ricky Martin podríamos decir que es un artista popular a nivel mundial, global, porque lo conocen en distintas partes del mundo, en los 5 continentes. Entonces, este es un buen ejemplo para contarles un poco de qué se trata la música popular. ¿Ya? Ahora, hablaba la definición acerca de la industria de la música. Cuando nosotros nos referimos a la industria de la música, nos estamos refiriendo a todo aquello que nos permite llegar a conocer esa música, ya sea a través de la audición, ya sea a través de la audiovisión o a través de la lectura, ¿cierto? Y además nos permite acceder a tener esa música en algún formato, que yo lo pueda llevar a mi casa, que lo pueda tener y lo pueda utilizar para escuchar esa música todas las veces que yo quiera. ¿Dónde entonces están los elementos que componen esta industria de la música? Por ejemplo, tenemos actualmente la plataforma YouTube, que es una plataforma que nos entrega contenido audiovisual, ¿ya? Y particularmente nos abrió la puerta para poder conocer música de otros países, de otros lugares, ¿cierto? Entonces partió como una plataforma que permitía conocer videos musicales, repertorio musical de distintos lugares, en distintos idiomas, ¿cierto? Y se empezó a hacer popular el uso del YouTube, también conocido a nivel global. Toda la gente empezó a tener idea de lo que era YouTube y lo empezaron a utilizar. Y después YouTube amplió su gama de trabajo, digamos, de consideraciones frente a sus publicaciones y empezó a publicar otro tipo de cosas, como por ejemplo conversaciones, en los tutoriales, y empezó a darle utilidades distintas a esta posibilidad de poder emitir información audiovisual al resto del mundo. Entonces YouTube sería una plataforma que participa de la industria de la música, ¿ya? También tenemos la radio, que es un sistema más antiguo de emisión, ¿ya? De difusión musical, que nace por la necesidad, en el fondo, de poder informar a las personas, de poder entregarle a la gente un montón de información, y con el tiempo fueron también utilizando este medio para poder difundir música, ¿ya? Entonces, en algún momento de la historia del hombre, la radio fue un elemento, fue un sitio muy importante para poder desarrollar esto de la difusión musical y que la gente conociera. Aparte que la música también a uno le permite conocer una parte de las culturas. Nosotros podemos conocer un poco de la cultura a través de la música. Entonces, muy importante la difusión que tuvo la radio en esto de enseñar a la gente distintos tipos de música. Otra forma en que nosotros podemos entrar o que podemos acceder a la industria musical es a través de los conciertos. Antes de la pandemia se hacían muchos conciertos y la gente compraba su entrada y podían ir y también pues nada más. O sea, los conciertos generalmente se hacían en lugares muy grandes, con mucha capacidad de ingreso de personas. Entonces la gente compraba sus boletos para poder ir a un concierto de un artista cualquiera y uno podía conocer música que quizás todavía no se había editado para poder difundir, sino que se había editado como una prueba
o se podía difundir en un concierto como estreno, ¿cierto? Entonces la gente iba a disfrutar de la música de sus músicos favoritos y podía conocer cosas nuevas, podían ver en vivo cómo es que ellos ejecutaban los instrumentos, cómo hacían una puesta en escena, ¿cierto? Conocer su forma de vestuario, qué sé yo. Y además está el tema de los teloneros. ¿Ustedes saben qué son los teloneros en los conciertos? ¿Quién me puede explicar qué es un telonero? Perdón. Alguien que tenga la posibilidad de abrir su micrófono y contarme qué entiende por... Como Javiera, no te escuché bien. No estoy segura, pero creo que es el que presenta al artista antes de que salga. Justamente, muy bien Javiera, muchas gracias. Como decía la compañera Javiera, el telonero es un artista que hace como la introducción del concierto en general, ¿ya? Es un artista invitado que se presenta antes del artista principal, que es el que genera en el fondo la convocatoria al concierto, y hacen una muestra pequeña, reducida, del repertorio que ese artista invitado tiene, como para poder caldear un poco el ánimo, para darle energía al ambiente, ¿cierto? Y una vez que el grupo o el cantante que hace el trabajo de telonear, ¿ya? Se le llama telonear porque es el que se presenta ante el público antes de que se abra el telón y aparezca el artista principal. Entonces por eso se llama el telonero, es el que sale antes de que se abra el telón. Entonces cuando este artista termina su presentación, él se encarga de hacer subir al escenario al artista que convoca el concierto. ¿Ya? Yo por lo menos les puedo contar de una experiencia que viví hace un montón de años atrás, cuando yo era jovencita todavía, ni siquiera estaba casada. Me acuerdo que una vez compré entradas para ir al concierto de un grupo que se llamaba Jarabe de Palo. Y súper contenta porque a mí me gustaba mucho ese grupo. Llegamos al concierto y nos dimos cuenta que el telonero era Joe Vasconcelos. Y la verdad es que fue muy entretenido porque la gente bailó, o sea, el grupo nos hizo bailar a todos, bailamos, no sé, como media hora, estuvimos bailando las canciones de Joe, cantando las canciones de Joe, todo súper bien, y después de esa media hora subió al escenario Jarabe de Palo, y yo lo pasé increíble. Gracias, Javierita. Linda ella. Dice, yo pensé que era simplemente el invitado especial del artista. Claro, o sea, es un invitado especial del artista principal, ¿ya? Pero no es que ese invitado cante con el artista principal una canción y se vaya, no, sino que es como un mini show antes del show principal. Ese es el telonero, ¿ya? No, y como les contaba, fue una experiencia súper entretenida y yo ahí conocí más a fondo la música de Joe Vasconcelos y por lo visto la táctica del grupo telonero en el fondo me sirvió a mí para poder conocer algo más de la música que ellos hacían, porque yo había escuchado un par de temas, pero realmente no conocía mucho la música de Joe Vasconcelos. Y en ese concierto logré conocer lo que hacía ese grupo. ¿Se fijan? Entonces eso también es parte de la industria de la música, cuando a ti te muestran música nueva y tú aprendes a identificar y también puedes hacerte una opinión respecto de un tipo, de un estilo de música en particular. ¿Ya? Entonces ahí para que ustedes sepan que los conciertos también son parte del mundo de la industria de la música. Otro lugar, otro espacio donde tenemos posibilidades de acceder a la música es la televisión. ¿Ya? Antiguamente los programas de televisión eran como más interactivos en términos de que presentaban espacios televisivos para que los artistas chilenos, hablo de los artistas chilenos en particular, pudieran presentar su trabajo. También habían espacios en donde los artistas extranjeros podían llegar a presentar su música en distintos programas. O sea, antiguamente, les hablo de harto tiempo, estaba Sábado Gigante, por ejemplo, que era un programa que animaba Don Francisco.
y eso lo daban todos los sábados. Entonces siempre en el programa, que era larguísimo, no sé, eran como 5 horas de programa, era como una maratón de programa familiar, se mostraban distintas secciones y dentro de estas secciones habían espacios en donde presentaban a un artista chileno y también mostraban a un artista extranjero invitado. Y habían siempre presentaciones y uno estaba informado de canciones de los artistas. Por ejemplo, en ese tiempo cantaba Luis Jara cuando era un pollo, era así chiquitito, era, no sé, como de 20 años. Cantaba la Miriam Hernández, que también era también como de esa edad, más o menos 20, 22 años. Y habían un montón de artistas que hoy día ya no se escuchan porque no son populares. Estaba Cristóbal, estaba otro que se llamaba Sebastián, estaba, no sé, por eh, había una cantidad de cantantes en ese tiempo que eran famosos en su minuto y que después se perdieron en el tiempo porque no siguieron trabajando en la música o les fue mal o empezaron a emprender en otros proyectos y qué sé. Y bueno, también traían artistas así como rockeros o artistas de otros estilos, pero que eran extranjeros. Don Francisco trajo, por ejemplo, a su programa a Rafael, trajo a Julio Iglesias, trajo al Puma Rodríguez, ¿a quién más trajo? No sé, Charles Aznavour. Si ustedes preguntan por ese cantante, a lo mejor las abuelitas suyas van a decirle, ¡ay, sí, a mí me encanta! Era un caballero que cantaba unas canciones que son maravillosas, son muy lindas, pero que no son como del gusto de los jóvenes como ustedes. Entonces la televisión servía, no sé si ahora tanto, pero servía mucho como un espacio para vitrina musical. Se podía conocer ahí distintos estilos musicales a través de los programas de televisión. Y otro rubro que aporta bastante con el tema de la industria de la música es la revista. Claro que con el tema del internet la revista como que ha decaído como un producto tangible para comprarlo en los kioscos. ¿Ustedes se han dado cuenta que los kioscos ya como que no venden diarios, no venden revistas? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí, ¿Se fijan? Entonces, todavía quedan ahí tratando de sobrevivir algunas revistas en formato papel. Sí. Hay algunas revistas que aún tratan de sobrevivir en formato papel, impresas, en físico, y que uno las puede conseguir, pero es difícil porque no en todos los lugares se pueden conseguir este tipo de revistas y que hablan exclusivamente de temas musicales. Entonces, por ejemplo, ¿qué revista? Está la revista, la Billboard, está la MTV, está la Rolling Stone, que son como las 3 más importantes. Y esas revistas contienen información acerca de distintos músicos, de distintos estilos. Hablan de música rock, hablan de música gótica, hablan de música, no sé, del reggaetón, hablan del pop. Entonces enfocan hacia varios gustos musicales para que la revista sea comprada por distintos tipos de personas, obviamente que tengan gustos diferentes, pero que están incluidas dentro de los reportajes o de las notas que publica la revista en sus hojas. Entonces, la gente antes compraba mucho las revistas musicales, se iban enterando de un montón de cosas. De hecho, habían artistas que anunciaban sus conciertos a través de las revistas musicales. Entonces, la gente compraba las revistas para saber ya, por ejemplo, Jon Bon Jovi, que es un grupo de rock. Jon Bon Jovi va a presentar una gira que va a ir por distintos, y salía toda la lista de los países donde iban a ir a tocar Jon Bon Jovi. Y salían las fechas, los lugares donde se iban a presentar dentro del país donde iban a estar. Entonces la gente ya se enteraba previamente de dónde iba a estar su artista favorito y se preparaban para poder juntar el dinero, para comprar el boleto, para poder ir al concierto y todo eso. Entonces la revista también fue un elemento que ayudó muchísimo con la industria de la música. Ahora, dentro de los formatos, ¿se acuerdan que yo les mencionaba formatos musicales? Voy a mover la ventana para acá.
Los formatos son los envases en donde está la música guardada, ¿ya? Nosotros hoy día utilizamos un formato que es digital. Nosotros trabajamos la audición musical a través del computador, del celular, ¿cierto? Con aplicaciones. Y funcionan con archivos que son como el MP3, ¿cierto? El MP4, son archivos digitales que nosotros no los podemos tocar. Pero antiguamente, muy antiguamente, estoy hablando como de la década del 50, quizás un poco antes, existía el vinilo. El vinilo, que es la primera foto que aparece aquí, que era un disco de un material como de plástico, por eso se llama vinilo, de color negro generalmente, y se le ponía una etiqueta afuera sobre el disco en la parte central, y en donde aparecía información sobre la música. Mira, el papá de Alonso tiene sobre la música que contiene ese disco, ¿ya? Y el disco tiene como unos anillos que están grabados sobre sí mismo y que van desde el centro hacia afuera. Entonces, ¿cómo se utilizaba el vinilo? Había que tener un tocadisco. Eso mismo, ¿ve? El Alonso me está diciendo que tiene un tocadisco, el papá. Entonces, con el tocadisco, uno coloca el disco, tiene justo un hoyito al centro, yo no tengo ningún vinilo en mi casa. Justo había, el disco tiene un hoyito, es como un CD, pero más grande y de un material distinto, que es oscuro. Entonces el centro tiene el hoyito, tú ponías ese disco sobre una patita, sobre un cilindro delgadito, que estaba en el centro del plato, y tenías que hacer calzar el hoyito del disco en esa patita. Y quedaba el disco puesto sobre el plato. Y afuera, por fuera del plato, estaba el brazo, que es como un codo, ¿ya? Una cosa metálica larga, así es como un fierrito, que en un extremo tiene una patita más ancha. Y debajo tiene una aguja que es como, no es una aguja de coser, es como, imagínense como un pedacito de fósforo que tiene una cabecita, pero era metálico, ¿sí? Entonces se coloca esa cabecita metálica sobre el disco y al presionar, es como el encender del equipo, el disco empezaba a girar. Ese plato hacía que el disco girara, y empezaba a girar, y el contacto del disco que giraba con la aguja producía la emisión del sonido, que era lo que estaba grabado en esas ranuras que tiene el disco sobre el vinilo. Entonces, para ese tiempo era una tecnología súper avanzada. Después pasamos a las cintas de 8 pistas. Y ahí nos encontramos con el cassette, después de las cintas, que eran unas cosas grandes, eran unas cuestiones que se utilizaban más como para guardar la música, para trabajo de industria musical, pasaron a la cinta de cassette, que es como una versión más pequeña de la cinta de 8 pistas, que es este dibujo que está acá. ¿Alguien tiene cassette en su casa? Yo ando buscando. Yo, ¿Quién es yo? No alcancé a ver. la Clarisa. Clarisa, ¿tú tienes hartos cassettes en tu casa? ¿O tienes pocos? Hay unos pocos. Cuéntanos ¿nos puedes describir cómo es un cassette? Por favor, Clarisa, tú que los has visto. Es como una cosita rectangular ¿Ya? con unos 2 hoyitos al medio y ¿Ya? tiene una cinta adentro. Y tiene una cinta, ¿cierto? Que está enrollada. Entonces, nosotros, espérenme chiquillos, después les voy a seguir hablando. Cuando nosotros teníamos que ocupar el cassette, y si el cassette estaba puesto como en la mitad del trayecto de la cinta, tomábamos un lápiz y lo empezábamos a girar. Poníamos el lápiz en uno de los hoyitos de la cinta del cassette y lo empezábamos a girar y el cassette daba vueltas y la cinta se empezaba a enrollar hacia un lado. Pucha, lo dejé fuera de acá. Bueno, les voy a quedar debiendo el cassette. Y era entretenido, la verdad. Y uno podía grabar en el tocacassette del equipo, tú ponías el cassette y podías grabar música directo de la radio. Ahora, si le sacaban las patitas que estaban en el otro extremo del cassette, por debajo, le sacaban unas patitas, ya no se podía grabar en la cinta. Entonces, con eso tú protegías que el cassette
no perdiera su información si alguien lo tomaba y grababa encima. Sin las patitas, tienes un cassette en tus manos, Catalina, ¿tú puedes mostrar la pantalla para que los demás veamos un cassette? Porfa, 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 porfa. Vamos a esperar a la Cata, ¿ya? Ya, pues Cata, ¿quién más puede? ¿Quién más puede? ¿Alguien que pueda mostrar un cassette, por favor, por pantalla? Ahí lo estoy mostrando. Ahí está la Cata, mostrando un cassette, ¿ven? Ese es un cassette. Se ponía, dalo vuelta, Catalina. No, para el otro lado, gíralo para el otro lado. Ya, esa parte donde está la cinta va hacia arriba. Colócalo, la cinta hacia arriba. Ya, esa, la parte de la cinta que mira hacia el techo. Eso. Así se colocaba el cassette dentro de la casetera. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijan, en la parte del centro tiene como dos rueditas. ¿Ya? En una de esas rueditas uno ponía un lápiz Bic como este. Como este. Y empezaba a girar así. Bien, Clarita. Excelente. ¿Ven? Entonces así nosotros podíamos como reordenar la cinta del cassette y partir desde el tema 1. Y se ponía el cassette en la puerta casetera y la cinta siempre hacia arriba porque todo el mecanismo que hacía funcionar el contacto de la cinta con el equipo estaba en la parte superior. Muy bien, Matías Castillo. Ve, ahí tiene Matías Castillo un cassette. Entonces así nosotros podíamos escuchar música y tenerla almacenada. Y en ese tiempo los cassettes eran carísimos, eran muy, muy caros. Entonces normalmente la gente, ¿qué es lo que hacía? Se conseguía un cassette original y copiaban el contenido de ese cassette en un cassette virgen. Y eso lo hacíamos a través de un equipo que tenía doble casetera. Entonces una casetera era solo para escuchar y la otra casetera tenía la opción de grabar. Entonces uno ponía el cassette original en la casetera que era solo para grabar y en la otra casetera ponías el cassette virgen y ponías la opción grabar. Entonces hacía sonar o hacía funcionar las dos caseteras al mismo tiempo. Y mientras una hacía sonar el cassette original, la otra grababa lo que estaba sonando en la cinta nueva. ¿Ven? Y así se mantenía guardadita la música y nos íbamos compartiendo, íbamos pirateando la música que estaba grabada en las cintas originales. Y para adelantarlo había que poner el lápiz al medio, ¿ven? Si así se decía. Entonces estuvimos nosotros un buen tiempo utilizando el cassette. Después pasamos al compact disc. Imagínense, en el año 1985 aparecieron los primeros compact disc, más conocidos como CD. Los CD tenían un sistema de grabado del sonido que era como similar al del vinilo, pero en vez de hacer ranuras en el disco, las ranuras se grababan por sistema láser. Entonces el disco se ve planito, no tiene como esas hendiduras que tiene el vinilo. Y aparte que el compact disc es de un material distinto al del vinilo. ¿Ya? Entonces, la parte plateada del compact disc básicamente es por un tema de que el plateado permite como reflejar, ¿cierto? Entonces por eso es que el CD es plateado, porque el mecanismo que hace que el disco suene, que funcione el sonido, es a través del reflejo de lo que queda grabado en el disco. ¿Ya? Y ese disco también gira, y gira a una revolución mucho mayor a la del vinilo. Luego, en el año 2005, aparecen los archivos MP3, que son como lo más digitalizado que tenemos en términos de archivos musicales. ¡Oh, ya! Sí, Alonso. Mira, el Alonso nos va a mostrar cómo es un vinilo. ¡Qué bacán! Me encanta esto. Muestra el vinilo, Alonso, para que todos veamos de qué se trata. Porque hay algunos que a lo mejor no han visto nunca un vinilo. Son súper antiguos los vinilos. Y son bonitos, fíjense que ustedes, hay personas que usan el vinilo como un elemento decorativo. Y por ejemplo, si ellos han conseguido vinilos que están rayados, que ya no suenan, no importa, los colocan como decoración y se ven preciosos.
Vamos a esperar ahí al compañero para que aparezca con el vinilo de muestra. ¡Uy, qué emoción! Sí, porque yo no tengo ninguno en mi casa. Veamos, veamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, vamos a esperar a que aparezca el compañero mostrándonos el vinilo. Me devuelvo al año 2005, entonces empezamos a trabajar con los archivos digitales, MP3. Si ustedes miran el dibujo que está aquí en la diapositiva, aparece un aparatito muy chiquitito que se llama MP3 también. Ahí está, mira, ahí está el Alonso con el vinilo. Vienen en una caja de los fabulosos Cadillac, qué buen disco. Ese es una cajita de vinilo que es de cartón, ¿cierto, Alonso? Es de cartón. Sí, es de cartón. En la parte de afuera viene como la carátula, ¿cierto? Es la carátula del disco. Y adentro... ¡Tatán! Don Vinilo. ¿Se fijan? Es negrito, tiene una pequeña etiqueta pegada en el centro, que es como de color naranjo, si no me equivoco. Es una etiqueta de color naranjo y ahí adentro tiene alguna descripción de lo que viene grabado dentro de ese vinilo, que es la parte negra. ¿Ya? Y la aguja se pone ahí, por ejemplo, aquí adentro, cercano al centro, y el disco empieza a grabar y el codo se va moviendo, moviendo, y a medida que se va moviendo hacia afuera, va sonando todo lo que hay guardado dentro de esas ranuras. Hasta que termina la última ranura y se acaba el grabado del vinilo. Y ya no escuchamos más. Alonso, te pasaste. 1.000.000 de gracias por mostrarnos el vinilo. Así es que muy agradecida. Y bueno, curiosamente en el año 2014 regresamos al uso del vinilo, chiquillos. Nos devolvimos en el tiempo, saltamos de 1964 al 2014 con el vinilo nuevamente. Y fíjense que hoy en día el vinilo es sumamente cotizado de nuevo, como si hubiese sido la primera vez que se usaba en la historia de la humanidad. Así es, Catalina. Dice que sus abuelos tienen un tipo estéreo que toca CD y cassette. Claro, entonces toca los dos formatos. Y sí, las modas vuelven, siempre las modas vuelven, entonces nosotros hoy día nuevamente estamos retomando la moda del vinilo. Y hay mucha gente que es fanática de la música en vinilo, pero por una cuestión súper práctica, el vinilo tiene una calidad de sonido que es muchísimo mejor que la calidad de sonido de un CD o de una cinta. Es muchísimo mejor. Así es que la gente hoy en día, cuando compra música, hay muchos que prefieren comprar en el formato vinilo. Así que ahí hay gente que tiene tremendas colecciones. Yo tengo aquí vinilos en mi casa, pero los tengo guardados en unas cajas, pero ultra mega guardados a la sombra porque se queman si uno los deja al sol. Así es que los tengo súper guardados y no los tengo a mano, pero voy a tratar de buscarlos, ¿ya? Ya, chiquillos, luego de esta pincelada, les voy a mostrar la canción que nos llama. Yo necesitaba enseñarles un poquitito todo lo que conversamos antes. Vamos a cantar esta canción que es muy bonita. La elegí porque esta canción tiene un mensaje. Tiene un mensaje. Yo quiero que escuchen un pedacito. Ya se nos va a terminar la hora de la clase. Así que yo se los voy a presentar y después les explico lo que hay que hacer durante la semana. ¿Ya? Así que vamos a compartir el sonido para que la puedan escuchar bien.
Ya. Listo. Entonces, ustedes hicieron esta tarea con notas, ¿cierto? La biografía de Fito Páez, la búsqueda de las versiones distintas a esta canción. ¿Hicieron ese trabajo? Profe, Dígame. es que yo ayer estaba terminando de hacer esa tarea y no sé por qué, pero yo tenía escrito que la fecha de entrega era el 17. El 17 de junio. Ya, les cuento, esta tarea tiene que ser entregada a más tardar el sábado 12. Ya, porque es una tarea corta. Voy a dejar de compartir. Es una tarea cortita, no es larga. No sabía, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarla, porque si les aparece en el Classroom para el 17, déjenme revisarlo al tiro. Sí, en el Classroom aparece hasta el 17. Ya, entonces, sí, porque ¿saben por qué tiene que pasar eso? Porque ustedes tienen una clase, por ejemplo, el primero A y el primero C tienen clase el día martes conmigo y ustedes la tienen después, la tienen el viernes. Entonces ustedes tienen que tener más clases porque ustedes tienen una diferencia de días en relación a los otros dos primeros medios. Entonces, la clase de música del primero medio C dice que la tarea tiene que ser entregada. Yo tengo que aparecer hasta el sábado 12, pero no importa. Hasta el 17. Ya, déjenlo al 17 de junio. Es día jueves. Día jueves, por el día antes de la próxima clase. Entonces, trabajen en la actividad para que no tengan complicaciones. La idea es que ustedes vayan buscando versiones distintas. Las versiones son la forma en que otros artistas distintos al original cantan la misma canción o presentan la misma canción. Puede ser con arreglos musicales distintos, utilizando distintos instrumentos, o puede ser cantando la canción, pero con un fraseo diferente. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que buscar dos versiones distintas a esta que aparece en el PowerPoint. De hecho, ustedes tienen el PowerPoint en el Classroom. Así es que pueden volver a revisarlo, revisar el video nuevamente y completar la tarea que yo les pido, ¿ya? Dice que si son versiones del mismo cantante o covers, son los covers. Ya las versiones son los covers. Y los que ya tengan la tarea lista la pueden enviar, no hay problema en eso, ya mientras antes mejor, porque sí, se van desligando de cosas y van teniendo tiempo para hacer otras. Y los que no, tienen hasta el 17 entonces para poder hacer este trabajo, insisto, es súper corto, no tiene ninguna complejidad tan grande. Ya, sí la puede hacer por Word, pero la tiene que imprimir y la tiene que pegar en el cuaderno después. ¿Ya? Porque eso es material que tiene que estar. Y eso, pues chiquillos, ya tratar de tener la canción en mente, porque la otra semana ya la vamos a cantar. Hoy día nos explayamos un poco con el PowerPoint y nos pasamos en la clase. Así que vamos a dejar de... no, ya dejé de compartir, estoy pelando el cable. Ven que estoy viejita, chiquillos. Vamos a dejar de grabar.